Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y habíamos hablado que había pecado venial y que había pecado mortal. Pero como Dios para todo tiene solución, nos regala precisamente la solución de la reconciliación, el perdón y la reconciliación, que es el tema que nos compete hoy en este seminario de vida en el Espíritu. Y para esto quiero comenzar diciendo lo siguiente. Cuando el Señor, o mejor, cuando el hombre cayó en el jardín de Edén, cuando fue su pecado, dice este libro de Mística Ciudad de Dios, que hubo una fiesta en el infierno, que todos los demonios celebraron impresionantemente cuando el ser humano cayó, pero que esa celebración no les duró ni un segundo porque inmediatamente salió la misericordia de Dios al encuentro. Ya Dios tenía preparado el perdón para el ser humano. Y por eso es que no le pudo durar la fiesta al mal. Y por eso de cierta manera lo vamos a mirar como el Señor en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues bien, entramos de lleno en este tema que se llama perdón y reconciliación. Y que aquí quiero hablar de varios elementos que son muy importantes y que seguramente muchos hermanos no católicos van a estar en desacuerdo con muchas cosas, pero igual no importa, nosotros somos católicos y tenemos la claridad de dónde viene nuestra doctrina. Bien, vamos a comenzar con el Salmo 32 y es el Salmo precisamente de la confesión y el perdón. Dice así: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completos. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mira lo que sigue. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Mira lo que sigue. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, comenzamos diciendo que el salmista reconoce y confiesa su pecado delante de Dios. Y dice unas cosas muy ciertas alrededor de este comentario, de este salmo, y es que dice que mientras no confesó su pecado, su cuerpo iba decayendo. Por consiguiente, el pecado nos enferma. Y es parte precisamente por lo cual nosotros al sacramento de la reconciliación o el de la confesión le llamamos precisamente el sacramento de la salud, porque muchas cosas se sanan a través del proceso de la confesión. Pues bien, dice que cuando se confesó sus pecados, pues los rodea de gritos de liberación. El Señor le perdonó todos sus pecados a este salmista. Dice, te confesé sin reserva mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Decidí confesártelos. Y es que es necesario decidir en el corazón. Por eso cuando enfrentamos o cuando vemos la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre que perdona, que está en Lucas en el capítulo 15, verso 11 y siguientes, pues sencillamente dice allí que el padre ni siquiera dejó llegar a su hijo hasta la casa, sino que salió con abrazos y besos a recibirlo. Pero el hijo dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón porque he pecado contra Dios y contra él. Y se paró y fue. Es decir, tomó la decisión. Muchos nos quedamos pensando, yo debería cambiar, yo no debería hacer esto, pero no tomamos la decisión de ir y confesar nuestro pecado. Pues bien, aquí es precisamente donde sabemos que el Señor es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Miremos otro texto y vamos a tomarlo del Antiguo Testamento también. Lo vamos a tomar del profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 1 al 7. Recuerda que el profeta Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Ya he hablado en otra oportunidad de la división de profetas mayores y profetas menores. Pues bien, Zacarías del 1 en adelante nos va a decir: me hizo después ver al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé,
A su derecha estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé a Satán: Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido con ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él: quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta. Le dijo: mira, yo he pasado por alto tu culpa. Y colocada en su cabeza una tiara limpia, se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. El ángel de Yahvé que seguía en pie. Luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué: así dice Yahvé Sebaot, si andas por mis caminos y guardas mis prescripciones, tú gobernarás mi casa y tú mismo guardarás mis atrios. Yo te daré plaza entre estos que están aquí. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues el sumo sacerdote Josué es la persona, digamos, de mayor liderazgo dentro del pueblo de Israel. Lo decimos nosotros los católicos, como nuestro Papa. Nuestro Papa es una persona que también tiene pecados, por supuesto que los tiene. Y entonces dice que Josué estaba con vestiduras muy sucias y que el ángel del Señor le quitó las vestiduras sucias y le puso unas nuevas y le puso un turbante en la cabeza y dice: esto quiere decir, te he perdonado tus pecados. Ahora te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, si has pecado y no te sientes perdonado por Dios, imagínate cuánto más podría hacer Dios en tu vida si a Josué lo perdonó, si al sumo sacerdote lo perdona. ¿Qué se puede esperar entonces de nosotros? Si el que tiene la responsabilidad de tener mayor santidad peca y es perdonado, ¿qué podemos esperar de nosotros? Pues mucho más. La misericordia de Dios es así. Y por eso quise traer este texto aquí a colación, precisamente para mostrar que el tamaño del perdón de Dios es infinito. Y cuando digo infinito, es en la medida en que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, con excepción del pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, que luego lo vamos a ver más adelante. Pues bien, ahora en este tiempo, en el tiempo de Cristo, que es cuando el Señor manda a sus discípulos precisamente a que confiesen, a que perdonen los pecados. Y esto está en Juan, en el capítulo 20, versos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de sus discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí es donde la iglesia basa su sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Y es por esto que la iglesia invita a que nos confesemos al menos una vez al año. Y la confesión debe ser una confesión audible, una confesión con conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. La confesión tiene unos pasos específicos y son pasos naturales. Le colocamos pasos porque el ser humano tiene, tenemos la tendencia a querer mirar qué cosas tenemos que hacer, como hacer una lista de chequeo. Pero es algo que sucede casi que naturalmente en una persona que está impregnada por el amor de Dios. Y es que cuando pecamos sentimos aquello que primero se llama dolor de pecado. Ese dolor de pecado porque nos duele haber ofendido a Dios. Tenemos una consecuencia de eso que hicimos. Entonces lo primero sería dolor de pecado. Arrepentimiento del corazón, es decir, no quiero volverlo a hacer. Propósito de enmienda: voy a tratar de mejorarme en esto, voy a tratar de no volver a caer, con todas mis fuerzas voy a tratar de no volver a caer. Propósito de enmienda. Confesión de boca: voy donde el sacerdote y me confieso. Y de ahí sigue el cumplimiento de la penitencia.
Y después de la penitencia se llama la reparación de la culpa. La reparación de la culpa no es porque me toque reparar, es porque sencillamente si amo, si descubrí el amor de Dios, si en mi vida está operando el amor de Dios, lo más natural es que ahora haga cosas a favor de la vida, a favor del mundo, a favor de todo lo que es el amor de Dios. Y entonces eso va haciendo que se reparen pecados en mi vida. Mira, esto lo puedes encontrar en Santiago en el capítulo 5, versos 19 y 20. Donde dice, si alguno hace volver a su hermano de su mal camino, le salva de la muerte y cubre multitud de pecados. Esto es lo que llamamos precisamente el tema de la reparación. Entonces, cuando examinamos este tema del perdón y la reconciliación, estamos hablando que lo primero es haber sentido un dolor de que se fracturó nuestra relación con Dios, entrar en conciencia. Entrar en conciencia es sentir el dolor. Hay personas que no sienten dolor, hay personas que no tienen la conciencia del pecado. Por eso la conciencia con el Espíritu Santo se va purificando. Nos lo va a decir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. El Espíritu Santo les mostrará la verdad y les mostrará el pecado. Y en ese sentido es que nosotros podemos decir que efectivamente el Espíritu Santo nos va purificando la conciencia. Y por eso una persona que va creciendo en espiritualidad, poco a poco va avanzando en un camino de la santidad, porque cada vez va siendo más consciente de los pecados que comete y entonces cada vez va purificando más su vida. Esto es una batalla permanente hasta que salgamos de este cuerpo que con frecuencia nos hace caer. Lo decía San Pablo, yo castigo y le doy duro a mi propio cuerpo, no hay sea que después de haber ayudado a tantos yo mismo quede descalificado. Pues por esto es que es necesario que nosotros le pidamos la gracia a Dios por medio del Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para no caer de nuevo en esos pecados. ¿Va a ser imposible estar libre de pecado? Claro, va a ser imposible. El mismo San Pablo en Romanos, en el capítulo 7, verso 14 y siguientes, dice, no entiendo lo que me pasa. El bien que quiero hacer no lo hago. En cambio, el mal que no quiero hacer es precisamente lo que hago. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios en Cristo Jesús. Lo dice allí en Romanos, en el capítulo 7. Pues bien, si lo decía San Pablo es porque sabía que en el cuerpo estaba el pecado, estaba, ya la huella del pecado. Acuérdate que nuestro cuerpo hace memoria en todo lo que hacemos, con el cigarro, con el alcohol, con la sexualidad desordenada, con tantas cosas. Por eso necesitamos una gracia especial de Dios para poder salir adelante y no cometer más pecados de aquellos que son tan aborrecibles precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y nos tiene que doler porque cada ofensa es una ofensa contra el corazón amantísimo de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, este tema de los pecados, este tema del sacramento de la confesión es bien importante. ¿Por qué? Mira, ¿por qué Dios no te dijo confiésate con un ángel? Porque tenía que mandar a sus discípulos a que se confesaran. Porque Dios sabe que el ser humano tiene su parte psicológica y necesita escuchar de otra persona que ha sido perdonada. Pues mira, precisamente en uno de los grandes congresos, uno de nuestros sacerdotes reconocidos, no voy a dar el nombre en este momento, uno de nuestros sacerdotes reconocidos se iba dirigiendo hacia su camerino y entonces, estando allí hacia su camerino, lo aborda una persona y le dice, padre, sí, dígame, padre, por favor, confiéseme. Y le dice, pero es que ya voy hacia el camerino, ya. Padre, por favor, confiéseme. Son unos minutos nomás. El padre le dice, bueno, hijo, dime cuáles son tus pecados. Hace todo el rito de la confesión, le dice los pecados, el sacerdote lo absuelve en nombre de la iglesia. Acuérdate que el sacerdote es un testigo delante de Dios que tú estás arrepentido. No es que el sacerdote te perdone. Cuando el sacerdote obra en el sacramento de la reconciliación, es un testigo de que tú estás arrepentido. Pero además, él obra en nombre de la iglesia porque él tiene la sucesión apostólica. Todos los sacerdotes de nuestra iglesia católica, todos han sido ordenados por un obispo, que a su vez fueron ordenados por otro obispo, que a su vez fueron ordenados por otro obispo, y así hasta llegar a uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a uno de los apóstoles. Por eso se llama la sucesión apostólica y por eso es que ellos tienen la capacidad para perdonar nuestros pecados. Al sacramento de la reconciliación se le llama el altar de la humildad, las piscinas de la gracia, donde bañamos nuestro cuerpo espiritual de nuestro pecado.
Y por eso, para confesarse se necesita una gracia especial que se llama la humildad. Por eso es que se llama el altar de la humildad. Porque es vergonzoso arrodillarse delante de otra persona y decirle, mira, es que me confieso de que cometí este pecado, o no sé, lo que hayas hecho, eso cuesta trabajo y para eso se necesita humildad. Y acuérdate que un hombre es más grande en la medida en que sea muchísimo más humilde. Y en ese sentido, entonces, es que el sacramento de la reconciliación, cuando escuchamos en nuestros oídos psicológicamente que hemos sido perdonados, pues en ese momento tenemos una gracia especial porque no solamente sana nuestro espíritu, ha limpiado nuestro espíritu, sino que psicológicamente tenemos como un regalo en nuestro interior a decir, sí, soy perdonado. Y además, nuestro cuerpo también experimenta una gracia especial de limpieza en este sacramento de la reconciliación. Ahora bien, no hay pecados que no puedan ser perdonados, solo el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no hay pecados que no sean perdonados? Mira lo que dice precisamente en Isaías 1:18. Vengan, aunque sus pecados sean como el rojo más vivos, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que hay en la tierra. Pues, ¿qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que aunque tu pecado haya sido la muerte, que aunque tu pecado haya sido el peor de los pecados, créeme que con el sacramento de la confesión quedan perdonados. Y aún más, en Ezequiel, en el capítulo 18, verso 21 al 23, dice, yo no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Y mira lo que dice tan hermoso, yo no volveré a acordarme de sus pecados y él vivirá por hacer lo que es justo. ¡Qué belleza! Qué cosa tan hermosa este perdón de Dios. Es un regalo para todos nosotros. Pero además, mira lo que dice en la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, aunque, si alguno comete pecado, tenemos uno que es ante el Padre, es nuestro defensor, es Jesucristo y Él es justo. Ahora bien, el sacerdote obra in persona Christi. Cuando el sacerdote se pone la estola, quiere decir que está actuando in persona Christi. Es el mismo Cristo el que te está perdonando los pecados. En este sentido tenemos una gran cantidad de anécdotas y de maravillas que hace Dios a través de este sacramento. Recuerda que la palabra sacramento significa presencia viva de Dios entre los hombres. Significa símbolo visible de aquel que es invisible. Significa beneplácito de Dios en los principales actos de los hombres. Mira todo lo que significa sacramento. Por eso el sacramento de la reconciliación, Jesucristo en persona se hace presente. Por esto es que era muy importante arrancarle al mundo la confesión. Claro, porque es que allí volvemos a entrar de nuevo a la gracia. Y entonces en ese orden de ideas, cuando te confiesas, entras de nuevo al camino de la gracia. Muchos de los que han escuchado a mi compatriota Gloria Polo, aquella mujer de la Universidad Nacional que fue impactada por un rayo y que fue llevada al cielo, al purgatorio y al infierno, donde el Señor le mostró muchas cosas, pues sencillamente a esta mujer dice que a partir de los 13 años hacia atrás no vio ningún pecado y le preguntó al Señor, le dice, Señor, ¿por qué no tengo pecados de los 13 años hacia abajo? Y Él le dijo, porque fue la última confesión sacramental que hiciste. Por eso tus pecados todos fueron perdonados, fueron borrados. Mira la importancia de este sacramento. Ahora me vas a decir, claro, entonces los de Pakistán o los musulmanes, entonces como no se confiesan con hombres, entonces se van a condenar. No, yo no estoy hablando de condenación. En ningún momento he dicho condenación. De hecho, la Iglesia Católica habla que todos son susceptibles de salvación. Incluso en el Evangelio de Juan dice, si ustedes no conocieran, tendrían disculpa, pero como ya conocen, ya no tienen disculpa. Pero si además lees el capítulo 2 del libro de la Carta a los Romanos, nos va a decir allí en la Carta a los Romanos que aquellos que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, demuestran con ello que tienen la ley escrita en el corazón, sus obras los acusarán o los defenderán el día en que el Señor venga a juzgar a todos. Pues bien, este es el amor de Dios que regaló precisamente este sacramento de la confesión. ¿Y sencillamente para qué? Para que tuvieras de nuevo la gracia de Dios, para reconciliarte con Él. Que otro tema es la reconciliación, porque reconciliarse es volver a dejar la amistad como estaba antes de que se rompiera.
Eso es lo que significa reconciliación. A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho trabajo reconciliarnos, pero en la carta a los Romanos nos va a hablar San Pablo que Jesucristo nos reconcilió con Dios por medio de Él, por medio de su muerte en cruz, para volver a dejar nuestra amistad como estaba con Dios. Este es el amor maravilloso de Dios a través precisamente del perdón. Dios nos reconcilia con Él. Pues bien, si hay alguno de los hermanos que tal vez está escuchando este programa y que pueda pensar que no tiene derecho al perdón, que usted no se merece el perdón, créame que sí lo merece. Dios lo mereció en la cruz. Cuando usted no acepta el perdón de Dios, mira, todo lo que pasó en la cruz de Cristo, que va a ser un elemento que voy a hablar ahora más adelante sobre la salvación en el siguiente programa, pues sencillamente es como si pateara la cruz de Cristo. Todo el esfuerzo que hizo, toda la sangre, derramó hasta la última gota en la cruz, la corona de espinas, los azotes que recibió, los escupitajos que recibió, las humillaciones que recibió, todo lo hizo especialmente para perdonarte tus pecados. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora lo que sucede es que el demonio te quiere acusar, que Dios lo reprenda. Sí, a él le llaman el acusador. Si tú lees el libro de Job, en el capítulo 1, verso 6, dice, se presentó también delante de los servidores de Dios el ángel acusador. ¿Y para qué se presentó? Para acusar a Job. Pero si lees Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, también va a decir allí, el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba delante de nuestro Dios. Él es especialista en acusarte. Él te pone la tentación, te empuja para que caigas en ella y después se te para al lado en la oreja a decirte, miserable, no mereces el perdón de Dios, es que mira lo que hiciste. Claro, para que tú no sientas que Dios te pueda perdonar, para que te retires de la gracia. Pero allí Dios tiene una gracia sobrenatural y ahí es donde hay que decir, fuera de aquí mentiroso, ya Dios me perdonó, yo me declaro de Cristo y para Cristo, yo me declaro perdonado en el nombre de Jesús. Si has asistido al sacramento de la reconciliación, pues con mayor razón, porque esta es una de las gracias que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica, es una bendición de Dios este sacramento. Muchos dicen, hermano, es que yo que me voy a confesar con un hombre que es más pecador que yo. Oye, no importa que sea pecador, es Cristo actuando en él, es un sacerdote que tiene la unción, el ministerio sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal lo tiene él, que viene de la sucesión apostólica. ¿Tú quién eres para juzgar a otra persona? ¿Quién eres tú para juzgar a un sacerdote? Problema de él si es pecador o no. Cada cual vamos a tener que dar cuentas delante de nuestro Dios, cada uno de nosotros. Yo cumplo con irme a arrodillar delante del sacerdote y recibir el perdón de mis pecados. Y me siento perdonado y punto. Y me levanto con mi camilla y camino y voy hacia adelante. No me importa. Todos los seres humanos pecamos, pero el Señor nos regaló este sacramento. Y precisamente porque una mano se lava con la otra, una mano no se lava sola. Pues bien, Dios te dice, estás perdonado. Hoy quiero que aceptes mi perdón. Y quiero invitarte a que vayas a este sacramento de la reconciliación. Mira, hace poco una persona que conocía de la iglesia cristiana no católica, 40 años en el cristianismo no católico, un día sintió en su corazón la necesidad de ir de nuevo a la iglesia católica, buscar a un sacerdote, confesar, hacer una confesión de vida. Una confesión de vida es muy importante. Hizo esta confesión de vida y fíjate cómo se le transformó su vida, cuánta alegría más se le ve en el rostro, cuánta libertad se le ve ahora. Cuántas cosas buenas han pasado en su vida. Sí, tal vez por soberbia decimos, no, yo qué, eso. Sí, eso puede ser soberbia. Pero cuando somos humildes, tenemos la gracia de ir a conquistar nuestra victoria en el sacramento de la reconciliación. Pues mis queridos hermanos, este es el perdón de Dios, que borra todos nuestros pecados, todos los borra. Ahora bien, el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que dijimos que narra la palabra de Dios precisamente en los evangelios, que es el único que no se perdona. Pues este pecado contra el Espíritu Santo es negarse totalmente a recibir la gracia de Dios hasta última hora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar siempre inspirando a la persona para que le deje entrar, para que le deje reconciliarse o reconciliarlo con Dios, para que la persona entre de nuevo en la gracia, para que la persona le acepte. Y cuando hasta el último minuto tú rechazas al Espíritu Santo, tú rechazas las inspiraciones, las mociones del Espíritu Santo, es como si hasta el último instante le cerraras la puerta a Dios,
ya no hay nada que hacer entonces en la vida de esa persona, porque definitivamente no quiso recibir la unción del Espíritu Santo. Pues bien, mis queridos hermanos, espero que este tema haya sido de agrado para ustedes, pero no tanto de agrado, sino que ojalá sea de testimonio para tu propia vida. Pues no se te olvide suscribirte a mi canal, Juan Alberto Echeverry, allí en YouTube. Puedes suscribirte. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes te llega la actualización de todos los temas que voy subiendo cada día. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.